Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a esta emisión especial de Diálogo en Panamericano, una emisión especial y con horario reducido debido a la coyuntura preelectoral que vivimos este domingo 11 de abril. El país se sumergirá, por lo menos 4 departamentos, eso es lo correcto, 4 departamentos vivirán la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo gobernador. Por supuesto que todo el país estará atento a lo que vaya a ocurrir en estos 4 departamentos, tomando en cuenta la expectativa que se genera precisamente a partir de este tipo de eventos electorales. Pero Panamericana no puede dejar de lado esas reflexiones constantes de los fines de semana en torno a diversos temas. Pero ahora, por la coyuntura electoral, vamos a desarrollar simplemente en horario reducido una sola temática que tiene que ver con la democracia. ¿Qué significa la democracia en nuestro país? Para ello vamos a, por ejemplo, abordar evaluar el concepto de democracia, sus pilares, esto en función de la realidad nacional. También haremos referencia al significado del voto en las urnas y la cultura ciudadana en este contexto. Y finalmente algunas tareas inmediatas tras la conclusión del proceso de las subnacionales 2021, tomando en cuenta que es un ciclo que está concluyendo con la jornada de este domingo respecto a elecciones, una consulta permanente a la ciudadanía a través del voto en las urnas. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el politólogo Marcelo Arequipa. También está junto a nosotros don Franklin Pareja, también como politólogo. Junto a ellos estaremos desarrollando esta agenda reducida de diálogo en Panamericana previa a las elecciones de este 11 de abril, la segunda vuelta electoral en 4 departamentos: Chuquisaca, La Paz, Tarija y Pando. Vamos a iniciar las primeras consultas en el programa, pero vamos a reiterar de manera habitual, como ocurre, nuestra recomendación a los invitados especiales del fin de semana: evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Vamos con usted, don Marcelo Arequipa, inicialmente hablar de este concepto tan importante, la democracia, un poco para recordar a la audiencia de Panamericana cuál es el sentido, ¿no es cierto?, de eventos como el que vivirá mañana, se vivirá en 4 departamentos. Adelante, don Marcelo Arequipa. José Luis, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo igual especial a Franklin, colega, y de manera especial también a quienes nos acompañan en este mediodía tarde ya de sábado, ¿no? A ver, no voy a hacer mención necesariamente a una alusión o concepción, digamos, bien teórica de lo que es la democracia, digamos, de manual, ¿no? Sino probablemente me voy a intentar centrar más bien en algunos aspectos o características que creo que contiene lo que se puede entender hoy día contemporáneamente como la idea de la democracia, ¿no? ¿Cuáles son esas 2 ideas que para mí ahora mismo son bien importantes? La primera que tiene que ver con que la democracia no llega cuando los caudillos proclaman el tipo de democracia que quieren, es decir, cuando los líderes políticos dicen ahora está llegando la democracia o ahora vamos a recuperar la democracia, es decir, la democracia no llega con los líderes, ¿sí? La democracia sí, eso sí,
La democracia es más bien, creo yo, una aspiracional, es decir, es algo a lo que aspiramos ciudadanos, gobernantes y gobernados, en todo caso, es decir, es algo que se puede materializar en una aspiración, una esperanza que está en un constante proceso de transformación. Como decía, es una aspiración que está en constante proceso de transformación, y eso tiene que ver con un elemento central que cruza ahora con el tema de la política. Si la democracia es una aspiración, y luego por tanto todos tenemos de manera individual aspiraciones legítimas de manera individual, luego por tanto también tenemos que estar dispuestos a entender que dentro de la democracia misma hay un espacio de pugna y de conflicto, ¿no? Hay un espacio que ciertamente se materializa pues en pugna y en conflicto, es decir, es disenso y es conflicto. Pero hay que entender también qué tipo de disenso y qué tipo de conflicto. Ese es el tema central. Y creo que coincidiendo un poco con lo que vamos a vivir mañana, domingo, claro, el espacio de pugna, de disenso y de conflicto se resuelve en este caso por medio de las urnas, en un espacio o en un ámbito de lo que se puede entender como una democracia liberal representativa, ¿no? Primer elemento, entonces, lo aspiracional, individual, colectivo, que está ahí dentro. Segundo elemento, ¿cómo generamos una suerte de una práctica de una opinión pública fuerte en una democracia con la que vivimos hoy día? Creo que ahí es bien importante el dato, o bueno, el principio, en realidad no el dato, sino el principio de que tenemos que entender primero que todos nosotros, todos los ciudadanos en una democracia, en un primer momento podemos ser gobernantes, pero también podemos ser gobernados. Esto que los antiguos hablaban de la libertad democrática. La libertad democrática consistía justamente en entender que el ejercicio mismo de la ciudadanía es saber que un día vas a estar arriba y otro día abajo, ¿no? Y en ese sentido, creo que algo bien importante a propósito de todo el mundo de las noticias, las redes sociales, el internet, etcétera, etcétera, es cómo fortaleces o cómo generas una opinión pública fuerte. Y una opinión pública fuerte la generas en la medida en la que sabes tú, como ciudadano, sabes tú un poco discernir lo que es la basura mediática de lo que es, digamos, lo verdad, de lo que es lo cierto, ¿no? Y ahí hay un problema que yo veo, digamos, que es estructural y es de fondo el problema. Porque no estamos necesariamente hoy día, creo, detrás de la búsqueda objetiva de los hechos. No estamos detrás de eso, sino más bien de lo que estamos detrás, es más bien detrás de los hechos que reafirmen nuestras propias convicciones personales, ¿no? Entonces ese es un problema frente al cual creo que tenemos que empezar a debatirlo, pero de manera bien clara y bien objetiva, o por lo menos de manera bien abierta, entonces, como ciudadanos, ¿no? Esos dos elementos para mí son bien importantes hoy día en el plano de lo que es la opinión pública, cómo generamos una opinión pública fuerte, que sepa además entender que habrán pues hechos y verdades objetivas que no necesariamente coincidan con nuestras aspiraciones, con lo que nosotros queremos, y tenemos que aceptar eso. Porque una condición ineludible en democracia es aceptar los hechos que no necesariamente coinciden con lo que nosotros queremos, ¿no? Y el otro dato que decía al principio, por eso, esta idea de lo aspiracional. Todos queremos un tipo de democracia distinta a la que probablemente quieren los demás. Pero hay que saber entender un poco eso y saber, digamos, trabajar y convivir en ese mismo escenario, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marcelo Arequipa. Le damos paso a don Franklin Pareja para que se aborde también este primer acápite de la programación especial de Panamericana. Cómo entender la democracia, cómo se puede afincar este elemento en la realidad boliviana. Gracias, José Luis. Un saludo muy cordial a todos quienes tienen la gentileza de escucharnos a través de micrófonos de Radio Panamericana. Lo propio, un saludo muy cordial a Marcelo Arequipa, un respetado colega. Bueno, coincido en que no es un momento propiamente de hacer unas definiciones conceptuales, porque no es propiamente una lección o clase de ciencia política. Más bien creo que debemos orientarnos a la población a tratar de decodificar algunos aspectos en un lenguaje simple, coloquial, que nos permita quizás encontrar algunas venas que compartimos con respecto de una problemática actual que es inherente a la preocupación cada vez más fuerte de la ciudadanía boliviana. Estamos viviendo una democracia, estamos viviendo una ausencia de democracia. Esto es más parecido a una dictadura,
realmente cuáles son los códigos que tienen que manejar quienes asumen el poder a través de un proceso que refleja la voluntad popular, pero luego una vez que asumen el poder pareciera que se olvidan de esta situación. Realmente un momento muy difícil, pero no solamente en clave nacional, sino en clave regional y en clave mundial. Las democracias o la democracia en su sistema imperfecto de convivencia pacífica que debería pretender encontrar espacios razonables precisamente para llevar adelante la plataforma legislativa, producción de leyes que nos permitan tener validación social y transitar en un marco ordenado y no en un marco anárquico o discrecional. Nos debería permitir contar con una política y una planificación capaz de implementar el desarrollo integral, sostenido, además viable, y nos debería permitir encontrar márgenes también importantes y razonables de convivencia entre los opuestos, porque se supone que no es pues una hegemonía, sino más bien un equilibrio de poder. Una democracia saludable, en esencia, requiere ser un espacio de poder compartido. Y haciendo una rápida apreciación sobre lo que sucede en nuestro país, lamentablemente en el país no tenemos un espacio de poder compartido, tenemos un espacio de poder concentrado. Pero quien concentra el poder siempre va a salir a decir, pero esto es la voluntad popular. Claro, el pueblo vota por lo que quiere y a veces no necesariamente el pueblo vota por lo que necesita. Eso de pensar que el pueblo es sabio, que el soberano es sabio, eso es una absoluta falsedad, lo digo con todo respeto. El pueblo vota por lo que quiere, pero generalmente el pueblo también se equivoca. Y en muchos países comete errores. Y lamentablemente estos errores hacen que la voluntad popular termina votando por quien secuestra y no por quien realmente ejerce el mandato. Porque conceptualmente un mandatario tiene un mandato. Y este mandato es inherente al poder que reside en el soberano y no al poder del mandatario. Esto lo decía Dussel, ¿no? La potentia, que es el poder del soberano. Y la potestas es la delegación que se le hace del poder a un mandatario. Pero cuando el mandatario cree que ese poder lo detenta por gracia divina, está desconociendo realmente en esencia quién le ha dado el poder. Este es el gran problema que estamos atravesando muchos países por dos razones fundamentales. Una de ellas es el déficit de institucionalidad. Países donde no gobiernan las leyes, gobiernan los caudillos, gobiernan los caprichos, gobierna la discrecionalidad. Entonces, hoy por hoy en el mundo el problema no es la democracia o la dictadura, el problema son las malas democracias. Democracias execrables, cero separación de poderes, hiperpresidencialismos, hipercentralismos, que utilizan la plataforma legislativa para la construcción de leyes al servicio de un proyecto político o de un proyecto personal y donde no utilizan esa plataforma al servicio de su pueblo, que en esencia debería ser así. Es preocupante, repito nuevamente, porque en este juego finalmente de precarizar la democracia se genera un espacio de desgobierno y el desgobierno propugna o por lo menos constituye un campo fértil para actividades extrapolíticas, extralegales, extrademocráticas e inserta o permite la inserción de grupos corporativos que están muy lejanos verdaderamente a los verdaderos postulados de lo que un pueblo quiere cuando da su confianza a alguna fuerza en particular. Desde una perspectiva generalmente más cualitativista, las democracias han tratado de ser modeladas y han tratado de ser conceptualizadas desde la escuela particularmente europea, que hacía mucha gala con la escuela de Frankfurt, de tratar de encontrar explicaciones sobre el valor, sobre la validez y sobre la implementación de la democracia. Pero desde que la escuela anglosajona ha empezado a introducir elementos cuantitativos, hoy en día la democracia se trata de medir. Y para eso crean indicadores de medición de la democracia. Los derechos y libertades, la libertad de expresión, la participación ciudadana, el parlamento eficaz, la justicia, todos estos indicadores que nos permiten concluir si tenemos una buena o una mala democracia. Para cerrar esta primera parte, fíjense, en mi criterio, lo que tenemos actualmente ya no es una
una precarización de la democracia, sino básicamente una caquistocracia, este término que lo ha definido Michelangelo Bovero como el gobierno de los peores. Así como la aristocracia en esencia es el gobierno de los mejores, hoy por hoy lamentablemente es penoso y a veces vergonzoso escuchar que quienes administran el poder no tienen el más mínimo conocimiento de lo que dicen, de lo que hacen, y entonces básicamente quieren disimular su ineptitud con la mentira, con la impostura, y esto nos tiene que llevar a reflexionar de que cómo puede un país tener estándares razonables de desarrollo cuando tenemos una parafernalia de discurso totalmente impostado con altos niveles de ineptitud. Esos son los problemas. Los operadores, no es la teoría la que falla, son los operadores que llegan con el apoyo popular, pero que después no hacen precisamente las aspiraciones que tenía esa base popular. Ahora es muy importante destacar este elemento porque cuando se habla de democracia, ya lo han dicho nuestros invitados de este fin de semana, sin ánimo de incorporarnos precisamente en elementos teórico-conceptuales, no se puede dejar de lado que este es un concepto global, general, que como bien lo decía don Franklin Pareja, tiene elementos, ¿no es cierto?, que son una suma para la construcción de un todo. Y por eso hablamos de pilares fundamentales. Y cuando hablamos de estos pilares, don Marcelo Arequipa, ¿a qué nos referimos? Para que la gente entienda que democracia no solamente es en abstracto un concepto, sino una suma de varios elementos que conjuncionan un todo, ¿no? Sí, hay algunas cosas que creo que son, digamos, bastante esenciales e ineludibles en todo caso aquí, y que parece que tienen, lo que voy a decir a continuación tiene mucho sentido con una forma de democracia, la democracia representativa liberal, que es la que hoy día se está debatiendo mucho en términos teóricos. Se está hablando de, hay crisis de la democracia a nivel mundial, hay libros que han salido hoy día con el título mismo de cómo mueren las democracias. Ese es el título, digamos, de un libro muy conocido, ¿no? O el fin de las democracias, ¿no? O sea, es decir, me gusta más pensar en esta serie de autores que han empezado a hablar como dándoles, digamos, el epitafio a la democracia, cuando no es así, en realidad, cuando no es así. Cuando lo que creo que más bien aquí hay que empezar a considerar son como pilares fundamentales, lo que decías bien tú, José Luis, como preguntándonos dentro de la democracia. Un pilar fundamental para mí es el siguiente: el único régimen que hay entre las formas buenas y las malas, digamos, de gobierno, en el único régimen en el cual tú puedes volver a debates que creías que ya estaban superados, es solamente en la democracia. Es decir, podríamos pensar que hablar de la libertad de expresión es un tema superado, porque ya eso se ha hablado desde el inicio mismo de la democracia hace muchos años atrás. Pero si vemos hoy día las cosas como están, no se ha superado. Es decir, no se ha superado el tema de la libertad de expresión, por ejemplo. Eso tiene sus bemoles, ¿no? Ahí, entonces, es en el único sistema, para empezar, es un pilar fundamental para mí. El primer pilar ahí es la única forma de gobierno en la cual nosotros podemos volver de nuevo a debates que creíamos que estaban superados, ¿no? En cualquier caso, libertad de expresión, derechos humanos, Estado de Derecho, lo que quieras, pero dentro de ese esquema de la democracia liberal. Y el segundo pilar fundamental para mí es el hecho de que la democracia me gusta más una representación bien gráfica de un autor clásico que decía, la democracia es como una cancha de fútbol. Tienes una cancha de fútbol que está rayada y un juego que va de un lado hacia otro lado, constantemente. Normas. Exacto. Además, pero es un juego que va de un lado a otro constantemente, de ida y vuelta, ¿no? No va en un solo sentido, no va en una sola dirección, sino va en dos direcciones, pero constantemente. Y hay ahí, digamos, una serie de reglas y de juego, de reglas, establecidas que tenemos que saber. Y ahí, una salvaguarda bien importante. Hay que entender, creo, como ciudadanos, que en la democracia, nosotros podemos autorrealizar las cosas que queremos, pero sabiendo que todas ese escenario de autorrealización tiene un límite. ¿No? Tiene un límite, y ese límite hay que saberlo entender y hay que ser consciente de que ese límite termina efectivamente donde también está establecido toda esta serie de reglas y de juegos, ¿no?
Y yo aterrizo, y voy cerrando, digamos, si quieres, esta mi parte, mi intervención con lo siguiente. Yo aterrizo esto con otra idea, digamos, sacada desde la sociología. Cuando pienso más en el contexto boliviano y pienso en los indicadores que hay, digamos, hacia afuera sobre la democracia que se hace a nivel mundial, yo creo que hay algo que no contemplan y que creo que es una esencia muy rica de lo que es nuestro sistema democrático boliviano. La esencia misma más rica es ese principio de, yo creo que en Bolivia efectivamente tenemos más bien un Estado muy débil y una sociedad civil muy fuerte. Este es un principio de la sociología, que lo acabo de sacar, obviamente. Pues tenemos eso. Coincido con lo que decía Franklin, es decir, hay, digamos, instituciones, hay una clase política, digamos, si quieres, que se comporta, que no se comporta de la mejor manera respecto de las instituciones, respecto del juego mismo institucional en este país, pero al otro lado, ya uniendo lo que es la democracia representativa con lo que significa la democracia participativa y directa, efectivamente yo creo que en este país, si algo tenemos y sobre lo cual tenemos que, creo que, empezar a debatirlo seriamente también, es este campo multiorganizacional. Estoy hablando de comités cívicos y movimientos sociales incluidos. Todo ese campo multiorganizacional que tenemos en este país se mueve con una dinámica muy potente, muy potente. De ahí que viene por eso siempre ese principio de las cosas se resuelven al final en la calle. ¿No? Es decir, no se resuelven dentro del sistema, las cosas se resuelven en la calle. Por eso, como lo que decía, de tenemos un Estado débil, sí, una sociedad civil muy fuerte, y ahí tendríamos que empezar a pensar cómo intentar equiparar o equilibrar, digamos, para tener un Estado un poquito más fuerte y no tenerlo tan débil, ¿no? Creo que esos elementos, de alguna forma, para mí, ahorita mismo, configuran como que los pilares de esto de lo que decía tú como la democracia. Ahora, a propósito de lo que menciona don Marcelo Arequipa, el hecho de que muchas de las cosas, la resolución de conflictos grandes, solo se encuentra en la calle y no precisamente a través del voto o de la convivencia pacífica a través de los mecanismos democráticos, está señalando quizá una reflexión que ahí hubo, don Franklin Pareja, que tiene que ver con el tipo de democracia que vive una sociedad, porque recordemos, incluso desde posturas de los clásicos de izquierda, dicen, no, esto es la democracia burguesa, formal, ¿no es cierto? Decían, este debe ser el mejor camino o interpretación de democracia. ¿Cómo entender entonces, cómo conjuncionar los conceptos y establecer precisamente un mecanismo ideal para la resolución de estos conflictos a través de la vía pacífica? Hay dos vías de análisis. Mira, conceptualmente la expresión política del liberalismo es la democracia y la expresión económica del liberalismo es el libre mercado. Por tanto, esta visión de rechazar rotundamente la configuración y la construcción conceptual de lo que es la democracia liberal es lo que ha ido empezando a penetrar a través de corrientes denominadas progresistas o socialistas, que yo las veo más pseudo-socialistas porque en el fondo tienen un gran nivel de impostura. Si bien las democracias han sido sujetas de análisis y de mucha y abundante bibliografía, hay auditorías que se realizan a la democracia de la Universidad de Vanderbilt. El Banco Mundial ha generado una cantidad importante de indicadores de medición de la democracia, idea internacional lo propio, en fin, es fácil. La población puede entrar a ver indicadores para medir la democracia o calidad de la democracia y se va a dar cuenta de que hay una abundante bibliografía para estudiar y además hasta hay rankings que ubican a los países en determinado nivel. Nosotros estamos considerados como un país de democracia híbrida, ¿no? O sea, donde hay libertades restringidas, pero todavía hay algunos márgenes que se expresan, por ejemplo, en la vigencia de elecciones. Pero más allá de eso, tenemos que cuestionar también esta corriente de estudios que se realizan a veces de una forma predeterminada. ¿A qué me refiero? Esta debilidad, o por lo menos esta recurrente manía que tienen algunas casas de estudios, institutos de investigación en el mundo, de hacer sus análisis de la democracia y de empezar a poner rótulos a los países, muchos de ellos desde Europa,
se olvidan que en Europa la democracia realmente hoy por hoy está en una profunda crisis de representación. Son sistemas que tienen grandes niveles de agotamiento, pero al mismo tiempo eso no ha fracturado su nivel de institucionalidad. Eso es una gran diferencia. Está claro de que los países europeos que estudian todo, y particularmente las democracias, y les encanta venir a recalar en Latinoamérica para ver cómo estamos funcionando, sacan pues estos rankings y terminan siempre poniendo una calificación, ¿no? Cosa que a mí particularmente me disgusta. Porque si podemos hablar de esta democracia modélica europea, hay que recordar que en Irlanda hace pocos años han acortado mandato, fruto precisamente de una crisis no solamente económica, sino institucional. En España han acortado mandato, en Portugal han acortado mandato, en Grecia han acortado mandato. El Brexit es fruto también de un proceso de crisis de la integración europea. Italia está queriendo ir en la misma línea que Gran Bretaña, o mejor dicho, que el Reino Unido. Entonces, hay una crisis global del sistema democrático y del sistema de representación. No obstante, los países que tienen niveles de institucionalidad no dependen necesariamente del sistema democrático. Bélgica ha estado más de 500 días sin gobierno, por una serie de problemas que tuvieron, que no es momento de discutirlos, pero no han tenido gobierno más de 500 días. Y ¿sabes qué? El país funcionó perfectamente. Inclusive ha crecido económicamente, su PIB creció. España, que no es precisamente el país que tiene los mejores estándares de desarrollo ni de institucionalidad en Europa, ha estado más de 280 días sin gobierno. Sin embargo, el país ha funcionado perfectamente. Preguntémonos en países donde no hay institucionalidad. Imagínate que no hay gobierno y no hay institucionalidad. Estaríamos realmente en un campo absolutamente anárquico, en la penumbra total. Eso significa que donde se fortalece realmente el sistema de instituciones, en la institucionalidad que construyen los países, que trasciende los partidos políticos y que trasciende los gobiernos. Pero para eso, en esencia, y esto ya lo desarrolló Locke y Montesquieu, hay que hablar del constitucionalismo liberal, que ha sido la variante que se ha introducido para modelar un campo de acción y de restricción a través de las constituciones. Esto permite que los países tengan una carta de navegación, porque de otra forma, cuando tú no tienes un límite al poder, porque las constituciones están creadas para establecer límites al poder y no están creadas para dar poderes ilimitados. En los países donde no hay institucionalidad, como el boliviano, utilizamos la Constitución donde se ha implementado en gran medida el catálogo de derechos y sin embargo esta debe ser una de las constituciones más violadas en tiempo récord. Ahí denotamos que nuestro nivel de institucionalidad es bajísimo y que no solamente es un problema de democracia, es decir, un sistema de representación, es un sistema de estructura institucional que tiene una fragilidad total en Bolivia y que nadie se preocupa en ponerle el cascabel al gato y definitivamente entrar en un proceso serio donde se impongan las políticas de Estado y donde dejemos de sufrir los avatares de las políticas de gobierno. Como históricamente en el país siempre tenemos esa debilidad de entrar en un gobierno, todos los gobiernos que entran se creen pues refundacionales, ¿no? Cuando entra un gobierno quiere refundar otra vez el país. Entró por ejemplo el pequeño espacio de este gobierno de transición de la señora Áñez. Ya estaba hablando inmediatamente, ¿no? Vamos a volver a la República, sin ninguna legitimidad, nadie le eligió a la señora, en fin, y estaba hablando de cosas que no le competía y finalmente hasta lanzó una candidatura que terminó matando una revolución ciudadana y que precisamente ahí está. Ese es el mal crónico, o sea, siempre que entra un gobierno cree que está elegido para siempre. Entonces habla de clivajes, habla de situaciones que no están en consonancia con las verdaderas fallas estructurales que tiene el país y que hasta el día de hoy no se han resuelto. Cuando hemos vuelto a la democracia en 1982, hasta los primeros 20 años de democracia logramos estabilizar la economía,
Logramos modernizar el Estado, logramos instituir organizaciones o instituciones como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, en fin, instituciones que le han dado robustez y modernidad a la estatalidad boliviana. Pero no logramos acortar las brechas de la desigualdad. El coeficiente de Gini ubicaba a país o a Bolivia entre los 5 países más asimétricos del mundo. Entonces todo el mundo decía, caramba, hemos vuelto a la democracia, pero siempre estamos peor, estamos más pobres. Cuando la democracia no incorpora elementos que se traducen en equidad social, siempre están puestos en entredicho. Pero cuando tú introduces elementos en tu constitución que abre el catálogo de derechos y en el fondo no se cumplen, simplemente lo que se hacen es, en un proceso de altísima bonanza, pareció que el país estaba en gran desarrollo, no es que nuestra democracia se estaba fortaleciendo. Ahora que estamos en época de vacas flacas, estamos viendo que tenemos una democracia raquítica, que el sistema de representación es impostado y que las autoridades no están dando la talla de acuerdo a la demanda societal. Muy bien, ahora a partir de lo que se ha mencionado, y lo dijo también don Franklin Pareja, al parecer hay una suerte de crisis, problemas de las democracias en el mundo. Hay elementos también que se incorporan, ¿no es cierto? Muchos dicen que el voto en las urnas, ese mecanismo de elección, es también uno de los pilares fundamentales que sustentan la democracia. En cuyo caso, y aprovechando precisamente la coyuntura preelectoral en nuestro país, estamos ya a punto de cesar un ciclo que en el que hemos podido observar constantes participaciones ciudadanas, jornadas electorales, eventos electorales. En ese contexto, ¿cuál tendrá que ser el significado de este voto en las urnas, don Marcelo Arequipa, tomando en cuenta esa cultura ciudadana que muchos la han resaltado en los últimos tiempos, de una participación permanente, masiva de la gente en eventos electorales? Pero, ¿qué significa este voto en las urnas? ¿Cómo mantener vivo ese criterio o esa cultura ciudadana, respetando quizá los resultados, el mecanismo que nos plantea el voto en las urnas? Sí, mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a plantearnos como país es el tema de dejar de hablar de las regulaciones, digamos, excesivas que hay sobre el tema de los votos, o sobre el tema de las reglas mismas electorales, ¿no? Aquí hay un problema bien grande y bien curioso, porque se suele pensar, digamos, que nosotros somos un país que no queremos vivir necesariamente, digamos, en un sistema democrático, cuando en realidad hemos vivido una verdadera maratón electoral, creo, ¿no? Es decir, a ver, desde el 2014 en adelante, yo creo que de verdad este país ha vivido una verdadera maratón electoral, cuya prueba de fuego la ha demostrado, creo, con mucha altura la ciudadanía. 2014 elección general, 2015 elección subnacional, 2016 referéndum constitucional, 2017 elección judicial, 2018, 2019 primarias electorales, 2019 elección general anulada, 2020 elección general, 2021 primera y segunda vuelta de elección subnacional. Es decir, yo aquí, es que ya, ¿dónde más, digamos, no es cierto? Es decir, o sea, cuestionar el papel, digamos, de la ciudadanía, o hablar del tema de que la ciudadanía no le da, digamos, un peso específico a ir a votar en la urna, yo creo que no, pues esto no se sostiene, ¿no? Porque la gente de verdad, con una verdadera vocación democrática, asistir, ¿no? Ahora, pero eso sí, tenemos que empezar a repensar, por eso, como decía hace ¿qué rato, recibe a cambio? Exacto. Tenemos que empezar a repensar, primero, dejar de generar esa suerte de regulaciones bien excesivas para sanciones, digamos, sanciones por no ir a votar, sanciones por no ser jurado electoral. Yo creo que aquí más bien pasa por qué es lo que en realidad la clase política, primero, extendida, digamos, en oficialismo y en oposición, qué es lo que hacen ellos en realidad para generar incentivo para que nosotros como ciudadanos nos tengamos, digamos, predilección como para militar en algún partido o como para participar, digamos, activamente en términos políticos, ¿no? No hay ningún incentivo. Luego, segundo, ¿cuál es el incentivo de verdad desde el órgano electoral para
generar una suerte de mayor competencia o mayor integración de las fuerzas políticas para que puedan competir en elecciones, digamos. ¿Cuál es el incentivo? De verdad que ahí hay, en realidad, si uno revisa la ley de organizaciones políticas, hay más bien una serie de candados, creo ahí, preestablecidos, que lo único que hacen es provocar más bien esta idea de mejor no abro mi partido político, mejor abro un sindicato, y yo creo que con eso en realidad voy a tener, digamos, más posibilidades de obtener un curul parlamentario con otro partido que ya está, digamos, ahí en el juego político. Es decir, ¿para qué va a ser el trámite de abrir mi organización política cuando de verdad puedo abrir mi sindicato y puedo ser más fuerte en eso, ¿no? Ese tipo de cosas creo que hay que empezárselas a repensar. Y el órgano electoral creo que necesita abrir ya, una vez que terminemos esta segunda vuelta mañana y se den los datos oficiales en una semana más, necesita abrir, creo yo, ya una senda o una agenda en realidad bien abierta de temas bien específicos que tienen que ver con, de una vez por todas, casar esta crisis de la democracia representativa liberal con lo que decía Franklin hace rato, con esa crisis de la representación política que hay. Tenemos que empezar de verdad a casar esas dos cosas para potenciar el escenario de disputa política electoral, porque de verdad, más allá de que yo estoy convencido de que en este país las cosas se resuelven en la calle, yo creo que de verdad, si no fortalecemos la parte del hecho de que los problemas profundos se sigan resolviendo más bien por las urnas y no por el conflicto, es decir, no por la calle, no por el enfrentamiento, nos va a ir mal, nos va a ir muy mal. Tenemos que empezar a generar sinergias o actividades que tengan que ver por eso con revalorizar la idea de participar en el activismo político partidario. No es malo. Estar en un lado, es decir, estar en un partido político o estar en otro partido político, no es malo, es completamente legítimo, pero eso tiene que tener por eso un incentivo, y eso tiene que tener también una actividad misma que revalorice lo público, de alguna forma. Y eso pasa, creo yo, porque la clase política y el órgano electoral, de una vez por todas, se pongan un poco en la tarea misma y nos den muestras a nosotros, a los ciudadanos, de que efectivamente queremos generar una dinámica distinta a la que he dicho. O sea, hay una maratón electoral a la que no se le puede acusar de que la ciudadanía se ha comportado mal, ¿no? Muy bien, sobre este mismo punto, don Franklin Pareja, y hablando un poco de los peligros que pueden presentarse a propósito de esa mirada cuando dice que las democracias tienen problemas en el mundo, sí. ¿Por qué sucede eso? Quizás sea uno de los mecanismos atentar contra ese derecho ciudadano del voto en las urnas, que dicho sea de paso, en el caso boliviano, ya lo ha reconocido aquí Marcelo Arequipa, es ponderable, ¿no es cierto? La cultura ciudadana asiste masivamente a votar, y es más con un ejercicio bastante dinámico en los últimos tiempos. ¿Cuál es el peligro de atentar contra ese voto en las urnas? Mira, no hay que fetichizar el voto, porque en realidad el problema no es votar, el problema es la capacidad de elegir. Cuando tú vas a un proceso electoral, estás emitiendo y estás transfiriendo tu confianza a quien consideras que llena tus expectativas y reúne los requisitos de tu pensamiento y de tu sentimiento, porque también el voto es afectivo. Sin embargo, si el proceso electoral se vuelve en votar y en no elegir, has distorsionado completamente la transferencia de la confianza y simplemente se ha convertido en un acto ritualístico. La elección se convierte en un ritual de cumplimiento obligatorio cada 5 años y no se convierte en un acto en el cual la expresión popular va a tomar una decisión. Cuando los niveles de institucionalidad son precarios y transitamos en un mundo en el cual la opacidad de quienes administran este tipo de procesos no es claro, ciertamente que esto genera un desánimo popular, y al final inclusive los estudios te presentan, pienso, yo voy a votar por fulano o voy a dar mi apoyo a Mengano, pero creo que el presidente va a ser otro. Ahí el ciudadano te está diciendo en una encuesta de que él tiene una preferencia, pero cree que otro va a ser presidente porque no confía en las instituciones. No decide. Y entonces no decide.
Y entonces es un ritual, porque claro, le van a cobrar multa, no va a poder hacer trámites, porque además en Bolivia es un país en el cual las sanciones son elevadas, ¿no? Y otros países, mira, sin ir lejos, vas a la Argentina el día de la votación, tú puedes circular, transitar, los comercios están abiertos, no se paraliza el país. Aquí, ¿para qué paralizan el país? Para que no te muevas de tu casa y tu recinto, que es cercano a tu lugar donde vives, pues te obliga solamente a hacer esa actividad. A pesar de eso, en Bolivia la participación es elevada. Y yo creo intuitivamente de que hay una vocación de querer participar, porque en Bolivia existe una sociedad muy politizada. ¿Y sabes por qué es politizada la sociedad boliviana? Precisamente porque la política influye directamente en su cotidiano vivir. En países donde hay elevados niveles de institucionalidad, no les importa si va a haber un gobierno de izquierdas, de derechas, de centros, porque al final la estructura misma del país no va a cambiar notablemente. En Uruguay, cuando van a una elección, después de que se erige un nuevo gobierno, 14% de la administración es removida. Después, esa burocracia estatal sigue funcionando, porque son funcionarios que hacen carrera, porque no están al servicio de un partido, porque están al servicio de su país y porque han atravesado rigurosos procesos de selección, para lo cual realmente trabajar en la administración pública es un gran desafío, es un espacio laboral absolutamente cotizado, pero donde llegan los mejores. En Chile, cuando hacen una elección, cambian y remueven el 18% de su burocracia estatal. En Bolivia el 90% cada que entra un gobierno, pero si estamos viendo las masacres blancas, no respetan ni a sus mismos correligionarios hoy por hoy, o hermanos como se denomina. Entonces todos tienen ese deseo, nuevamente repito, de querer reinventar absolutamente todo. No respetan absolutamente nada de la memoria histórica institucional, del personal que ha sido formado, en el cual el Estado ha invertido años capacitándolo, esa expertise, todo ese know-how que se ha creado en el recurso humano, que es el capital más importante de las instituciones, no vale absolutamente nada. Por eso los bolivianos son altamente politizados, porque su vida depende de qué gobierno va a entrar, de quién va a ser alcalde, de quién va a ser ministro. Es la fragilidad en la que vivimos totalmente, lamentablemente hace que la sociedad boliviana esté muy pendiente de los asuntos políticos, porque entra A, entra B o entra C, de alguna forma se ve influido, de alguna forma se ve afectado. Si viviéramos en un espacio donde existen niveles de estabilidad, donde sabemos que independientemente de quién entre, determinadas cosas van a seguir funcionando bien, donde sepamos que en vez de jueces no van a haber cancerberos, donde sepamos que en vez de administradores de justicia no van a haber comisarios o sicarios, obviamente pues el país transitaría en un alivio mucho más grande, porque sabría que tiene certidumbre, sabría que si en algún momento se ve afectada por algo o por alguien, tiene dónde acudir, tiene quien le defienda. Pero como estás en un estado de total indefensión, indudablemente que la población vira en función de los movimientos tectónicos que genera la política, donde la institucionalidad no vale absolutamente nada, y donde no ves mensajes o señales claras desde los que tienen que dar señales claras en qué se quiere hacer, cómo se va a hacer. En algún momento se habló de una reforma a la justicia. Quiero aprovechar este momento para decirte que la reforma a la justicia no es una cuestión de abogados. Ese es otro gran error. ¿Quién les ha dicho que vamos a reformar la justicia? La administración de justicia efectivamente es una cuestión de juristas. Pero la justicia, que es un bien público, no es inherente a un estudio únicamente que tienen que hacer los abogados. Esto es un estudio multidimensional y multidisciplinario, donde tienen que intervenir economistas, tienen que intervenir sociólogos, porque la justicia en esencia, como bien público, necesita todo el circuito de producción y necesita que funcionen los 4 órganos de forma sistémica. No puedes pensar que en un país solamente puede funcionar bien el órgano judicial y los otros órganos funcionen mal. El corpus hace que esto sea una cuestión absolutamente sistémica y tenemos que entenderlo de esta manera. Pero un país donde no hay justicia no tiene democracia. ¿Por qué?
porque la justicia es la última línea de defensa del Estado de Derecho. Y cuando un ciudadano ve afectadas sus libertades, sus derechos y libertades, acude a la justicia. Y si no tiene una justicia, no tiene nada. Y si no hay nada, no hay democracia. Entonces, ese es el gran problema estructural que estamos viviendo en el país. Primero, que no somos iguales ante la ley. Segundo, que no tenemos dónde acudir. Y tercero, que no hay voluntad política para hacer reformas transformadoras en clave país. Todo se hace en clave política, en clave partido, en clave persona. Así que no nos cuenten historias. Estamos en un momento muy malo de la democracia. Muy bien, bueno, toda esta parte previa que hemos reflexionado acá en el programa nos da paso precisamente a realizar algunas consideraciones ya casi finales en este espacio reducido de diálogo en Panamericana para dar cuenta de algunas tareas. Se dijo que hay muchas cosas que hacer para ir mejorando, superando problemas en el sistema democrático de nuestro país, pero sobre todo en el sistema electoral. ¿Qué habrá que hacer? Acompañado también de esas tareas en el ámbito electoral, ¿qué otras tareas complementarias tendrá que realizarse? Esto a la conclusión del proceso de las subnacionales después de mañana y una vez que se presenten los resultados finales. Con usted, don Marcelo Arequipa. Mira, primero en un nivel subnacional, José Luis, creo que va a ser bien importante empezar a ver si los departamentos del occidente del país que no han aprobado sus estatutos y cartas orgánicas lo van a hacer. Es decir, si van a encarar ese proceso, porque en esa dinámica de aprobar los estatutos y sus cartas orgánicas está también un poco algunas claves sobre el tema de la participación política. En el oriente, por ejemplo, hoy día en Santa Cruz tienes una asamblea legislativa departamental que tiene representantes de las organizaciones políticas que han ganado la elección, pero también tienes representantes de organizaciones, de pueblos indígenas también en Santa Cruz, y tienes también representantes de regiones dentro del departamento, es decir, representantes regionales. Entonces, creo que un tema por eso bien importante ahí para los departamentos, para los siguientes gobernadores, sobre todo de la parte del occidente, va a ser justamente eso, es decir, si van a empezar a encarar ese proceso de aprobación de sus estatutos y sus cartas orgánicas correspondientes, ¿no? Eso nos va a dar, creo, la posibilidad también al mismo tiempo de que empecemos a hablar efectivamente de por lo menos dos temas que son bien importantes a nivel ya a nivel electoral, a nivel nacional. La primera cosa, el padrón electoral. Es decir, abrir un poco la agenda para hacer una suerte de trabajo desde afuera, es decir, con trabajo técnico, que se llama auditoría, y desde dentro también, con todas las observaciones ciudadanas que hay hoy día sobre el tema del padrón electoral. Es decir, dado que vamos a tener un periodo bastante más extendido de años en los cuales no vamos a tener elecciones, entonces ahí sí es, creo, un momento clave y muy importante para tomar el padrón electoral, ¿no? para tocarlo. Y el segundo tema, que creo que tiene que ver con, de una vez empezar a hablar sobre la ley de organizaciones políticas, porque este año en concreto, se supone que las organizaciones políticas lo que tienen que hacer es adecuar sus estatutos y sus reglamentos a lo que dice la norma. Y ahí yo creo que de verdad muchas organizaciones políticas probablemente vayan a desaparecer en la imposibilidad de poder adecuar de acuerdo a la norma. Por eso lo que decía, tiene que ver más con una idea, de dejar de seguir generando, digamos, candados para la participación política partidaria, sino más bien generar, creo, más bien escenarios de incentivo para que la gente pueda llegar a participar, ¿no? Para que la gente pueda llegar a participar y para que la gente pueda llegar a formar parte de alguna organización política. Y eso tiene que ver también con el tema, por ejemplo, de las encuestas y los sondeos de opinión, ¿no? Yo no soy enemigo de las encuestas y de los sondeos de opinión, pero creo que ahí hay algunas cosas que ya, dadas ya la experiencia de lo que hemos estado viviendo en nuestros últimos procesos electorales, pues hay que tocarlo. Es decir, hay que hablar también sobre ese tema. Y sobre todo el asunto que tiene que ver con, de una vez empezar a hablar, a generar una suerte de dejar de hablar del voto obligatorio, por ejemplo. Es decir,
creo que es, claro, es un tema más constitucional, probablemente sí, pero obligar a votar a la gente cuando estamos viendo que hay una vocación democrática bien evidente, yo creo que ya es un buen momento en el cual también tenemos que empezar a tocar, digamos, este tipo de temas. Es decir, la agenda sobre la reforma electoral yo creo que se abre, y mucho a partir de que ya tengamos por fin autoridades legal y legítimamente posesionadas. Algo bien importante, no es solamente la legitimidad, sino que es la legalidad también que está ahí ya presente. Entonces ya tenemos eso y tenemos que empezar a plantearnos, creo, como país ese tema. ¿Qué dice usted frente a este punto, don Franklin Pareja, para ir cerrando ya el programa, dando cuenta de las tareas inmediatas que deben asumirse en el país? Cuando entramos en el proceso en el cual los partidos políticos definitivamente entraron en crisis y vivieron los últimos estertores, cuando Jorge Quiroga realizó esta alianza que se denominó Podemos, no tuvo un mal desempeño electoral, pero en esa oportunidad ganó Evo Morales con 54% y con las reglas y la Constitución de 1967, con lo cual ese momento Evo Morales rompió y liquidó finalmente la democracia pactada. Al mismo tiempo, el sistema de partidos políticos prácticamente sucumbió y en el referéndum revocatorio Evo Morales los volvió a derrotar con 67% y prácticamente los partidos políticos tradicionales, como se denomina, se extinguieron y quedaron nada más que en siglas. Una forma de regeneración de la democracia parecía venir vía agrupaciones ciudadanas. Pero como esto ya se percibía, porque aquí cuando Marcelo dice hay candados, coincido, efectivamente hay muchos candados en la norma. Y no son candados casuales, son candados causales, son candados muy malintencionados. La norma, ¿qué hace? Como veía que podía haber una arremetida o por lo menos una regeneración de la política a través de estas agrupaciones y veía un potencial peligro en esto, agarra y las lleva y simplemente las confina al espacio departamental. Y las agrupaciones ciudadanas no pueden ser partícipes de un proceso electoral y de competencia a nivel nacional, y por eso en los momentos subnacionales hay más competencia en el nivel subnacional, porque las agrupaciones ciudadanas tienen irradiación solamente en ese espacio. Entonces se ha construido un sistema normativo limitante, desigual, para que haya dificultad en que surjan nuevas alternativas políticas, y cuando surgen siempre les andan poniendo trabas. Por ejemplo, el haberles obligado a celebrar, recuerden ustedes, esta democracia interna para elegir que hagan sus primarias de una forma absolutamente absurda. ¿Para qué hicieron las elecciones primarias? ¿Para qué se hizo las elecciones primarias? Y todas las fórmulas tenían nada más que un binomio, comenzando del binomio presidencial. Luego hicieron y adelantaron el tiempo, ¿para qué? Para que hicieran sus alianzas, lo cual en política, eso es pues el factor sorpresa, y la construcción de alianzas es compleja, pero la norma hizo que tenían que avisar rápidamente quiénes eran sus aliados. Todo en tiempo récord. ¿Para qué? Para perjudicar a las fuerzas políticas, para perjudicar a las agrupaciones ciudadanas, y entonces tienes una construcción normativa absolutamente antidemocrática, que dudo que al día de hoy pueda ser revisada o perfeccionada, porque más bien lo que se busca es evitar cualquier resquicio de alguna regeneración en clave justamente político opositora. Eso precariza la democracia. Eso hace que impida que la democracia sea un espacio de poder compartido. Pero creo que hay un elemento o dos elementos que hay que tener en cuenta en esta última recta, que es la segunda vuelta. Para empezar, Bolivia está viviendo dos guerras, la guerra sanitaria y la crisis económica. Son dos guerras, y son dos guerras indisociables, porque la economía y la salud hoy por hoy van juntas. Si no trabajas, tienes problemas, y si no estás sano, tienes problemas, pero no puedes dejar de hacer las dos cosas. Tienes que tener salud y tienes que tener trabajo, o tienes que generar. ¿Cómo es posible que en una situación de crisis sistémica, donde hay dos guerras que enfrentar, estemos rompiendo los vasos comunicantes y correas de transmisión efectiva con las autoridades de los gobiernos subnacionales electas? ¿Cómo puedes condicionar a las autoridades electas al trabajo si es que es afín a tu partido? ¿Cómo puedes convertir como autoridad una lucha
racial o una lucha de clases el acceso a la vacuna. No vamos a ganar ninguna guerra si seguimos con esta impronta absolutamente autodestructiva. En definitiva, ¿quién manda en este país? ¿Acaso no hay alguien que ha recibido 55% de adhesión popular? ¿No puede entender que es presidente de los bolivianos? ¿No puede darse cuenta de que el presidente es el que tiene que resolver los problemas del país y que lo único que está haciendo hoy por hoy es deteriorar su imagen? Es una pena. Deberíamos hablar mucho más de estos problemas estructurales, querido José Luis, queridos oyentes, pero lamentablemente por una cuestión de tiempo simplemente concluyo diciendo que lamento profundamente cómo estamos viviendo hoy por hoy el sistema de representación, la crisis política en medio de dos guerras, crisis sanitaria y crisis económica, donde las señales que nos dan son absolutamente desalentadoras. Siempre estamos a tiempo de salir por una vía consensuada, por una vía pactada, y en Bolivia todos los actores políticos y agentes económicos deberían crear ese espacio de acercamiento para entrar en un proceso de distensión y vencer estas dos guerras, que si no las vencemos, pues obviamente estaremos cada vez peor. Muy bien, de esta manera y de manera rápida concluimos el diálogo en Panamericana de este fin de semana. Quizá unos segunditos simplemente para la despedida, tanto a Marcelo Arequipa y también como a Franklin Pareja. Muchas gracias, José Luis, y de verdad un gusto poder hablar e intercambiar ideas con Franklin también aquí, y espero que un poco haya servido en cuanto al intercambio de ideas para los oyentes también. Gracias. Don Franklin. Gracias, José Luis, como siempre, una gran satisfacción estar en micrófonos de Panamericana. Un saludo muy cordial y cariñoso a todos los compatriotas. Gracias a Marcelo por acompañarnos en esta tertulia, y a Panamericana, como siempre, mi profundo reconocimiento. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Este 11 de abril la emisora tendrá una programación especial, así como se lo ha difundido ampliamente, con la cobertura periodística de siempre, sin desmerecer nada, obviamente sin dejar de lado ningún elemento noticioso que vaya a generar precisamente atención en la ciudadanía a nivel nacional. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, a don Marcelo Arequipa como politólogo, también a don Franklin Pareja como politólogo. A nombre de la dirección, la planta ejecutiva de Panamericana y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.